Para un ser humano no hay cosa más terrible, despreciable, deplorable, lamentable que haber pasado por este mundo y no haber disfrutado los pocos años que dura la vida en este mundo. Muchos ya pasaron por este mundo y se fueron sin ninguna esperanza. Desperdiciaron la oportunidad. Qué triste es haber vivido toda una vida de pobreza, miseria, hambre, dolor, chascos, golpes de la vida. Y como si eso fuera poco, y para polvo de males, como decimos a veces, al final de su existencia, verificar el triste y doloroso veredicto de condenación en su contra, cuando el Hijo de Dios venga por segunda vez y pronuncie contra ellos la sentencia de muerte con las palabras: apártense de mí, no os conozco, obradores de maldad. Sin lugar a dudas, las palabras más tristes y dolorosas que un ser humano nunca ha escuchado, que jamás haya escuchado, será esas palabras: apártense de mí, no os conozco, oradores de maldad. Y será todavía peor, según nos declaran las Escrituras. Será todavía peor para todos aquellos que una vez estuvieron dentro del pueblo de Dios, pero por cobardía le dieron la espalda a Dios, se salieron y no regresaron. Veamos lo que dice el apóstol Mateo en el capítulo 10. Mateo 10, 14 y 15. Mateo 10, 14 y 15. Quiero dar tiempo suficiente para que me cuenten. El 14 dice: y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salir de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Quiero hacer un breve paréntesis aquí. Esas palabras se las dijo el Señor Jesús a los misioneros que Él mandó de dos en dos a predicar el Evangelio. Les dijo: en aquellas casas o ciudades donde lo reciban bien, llegará la salvación. Pero en aquellas casas o ciudades donde lo rechacen, allí mismo en la puerta sacudan el polvo de los zapatos y sigan adelante. Ahí déjenlo. Los que se pierden se perderán porque así lo decidieron. Ahora veamos el 15. De cierto os digo que el castigo será más tolerable para los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Aquí está dando a entender que el castigo para los que no quieren ser salvos será aún peor que el castigo que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Si los de Sodoma y Gomorra murieron quemados, ¿cómo será el castigo para los que no quisieron ser salvos? Aquí nos da a entender que será peor todavía. Ciertamente Dios es amor, pero en su ira también es fuego consumidor.
de modo que nadie se equivoque ni se engañe a sí mismo, creyendo que porque Dios es amor, lo va a salvar estando en pecado, sin dejar el pecado. Y también algunas personas que no se atreven a dejar el mundo del pecado para entrar al camino de santidad, porque piensan que no van a poder cumplir con las reglas del Evangelio. Piensan que no van a poder dejar los malos hábitos, malos costumbres o malos morales que algunos tienen. Piensan que será un sacrificio muy difícil de hacer y por eso deciden quedarse donde están y como están, encadenados por el pecado. Pero cuando el Hijo de Dios venga, tendrán que hacer una decisión. Por eso es que cuando un predicador hace un llamado, son muy pocos los valientes que aceptan el llamado y los cobardes se quedan pegados en el asiento, resignados a seguir viviendo en su condición de perdición. Pero cuando el Evangelio llegue al último rincón de la tierra y ya no haya más predicadores, entonces sentirán gran hambre de escuchar palabra de Dios y no la encontrarán por ningún lado. Por otro lado, también estarán los judíos que nunca quisieron creer ni aceptar que Jesús sea en verdad el Hijo de Dios. Algunos de ellos dicen que Jesús es el mayor impostor de toda la historia de la humanidad, porque Jesús le dio a entender que Él era el Mesías, pero a pesar de tantas evidencias, demostraciones y manifestaciones de su poder divino, sanando toda clase de enfermos, liberando endemoniados y aún resucitando a un muerto, viendo con sus propios ojos las evidencias y escuchando con sus propios oídos su palabra, no quisieron creer. Cuando Jesús predicaba y hacía referencia a su Padre Celestial, decían: pero ¿quién no es este Jesús, el hijo de José, el carpintero? ¿Por qué dice que es el Hijo de Dios y que vino del cielo, si nosotros lo conocemos desde niño? Pero cuando Jesús venga en gloria y majestad y lo vean venir tal como Él se los dijo que vendría, se van a llevar una gran sorpresa cuando vean que el Mesías que por tanto tiempo había esperado y que por fin viene en gloria y majestad, resulta ser aquel humilde Jesús que ellos mismos torturaron cruelmente y al final lo colgaron en la cruz. Entonces se cumplirán las palabras escritas por el profeta Daniel, en el capítulo 12. ¿No quieren ver? Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo antes me quebraba la cabeza tratando de entender esta cita bíblica, no lo entendía por completo. Los que dice aquí que resucitarán para la vida eterna, lógicamente serán salvos. Pero la otra parte donde dice otros para vergüenza y confusión perpetua, no lo entendía. Pero los que resucitarán para vergüenza y confusión, serán los judíos que nunca quisieron y hasta ahora el día no quieren aceptar que Jesús sea el Hijo de Dios. Mayormente aquellos que conocieron personalmente a Jesús te van a llevar esta gran sorpresa, porque cuando lo veas venir tal como Él te lo dijo, que vendría en gloria y majestad, por eso no creyeron que Él fuera verdaderamente el Mesías, porque el Mesías no vino en la forma como ellos lo esperaban. Y hoy cuando venga por segunda vez, en gloria y majestad, como ellos lo esperan, hasta entonces van a creer y aceptar que en realidad Jesús es el Hijo de Dios, pero ya será muy tarde para ellos. Escuché una vez un relato de una mujer cristiana, adventista, que trabajaba en la casa de un judío. El judío sabía que ella era cristiana y un día por curiosidad le hizo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre este Jesús de quien ustedes hablan y los demás judíos que murieron igual que él? En aquel tiempo murieron cerca de 6.000 judíos. Y este Jesús de quien ustedes hablan fue uno de tantos que murió igual que todos los demás. ¿Cuál es la diferencia entonces? Yo no sé cuántos de ustedes podrán contestar esta pregunta, ni de qué manera la contestarían. Aquella mujer contestó esta pregunta diciendo: la diferencia fue que cuando Jesús expiró en la cruz, inmediatamente el cielo se nubló y se oscureció. La tierra tembló. Aquella turba de gente burlona que estaba en aquel lugar huyeron llenos de espanto. Una tormenta de truenos y relámpagos se formó. El sacerdote que estaba en el templo a punto de sacrificar un corderito, cuando la tierra tembló, se asustó y soltó el cuchillo. Y el corderito que estaba a punto de ser sacrificado se escapó y se fue. Un centurión romano, al contemplar a Jesús en la cruz, exclamó diciendo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Amén. Porque la naturaleza misma se rebeló contra el hombre y le reclamaba por la muerte de su divino creador. Esa serie de acontecimientos fueron los que marcaron la diferencia. Aquella mujer probablemente era de esas mujeres consagradas que dedican suficiente tiempo al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Era una mujer de oración. Le dio un buen testimonio como cristiana a su patrón judío. Era una cristiana ejemplar.
Nuestro Dios quiere que cada uno de sus hijos seamos cristianos ejemplares, que prediquemos con nuestro ejemplo, si es que no podemos predicar con palabras, que prediquemos por lo menos con nuestro ejemplo, para que otros vean la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Y a través del ejemplo otros que animen a entrar al camino de santidad y logren la salvación junto con nosotros. Probablemente algunos de nosotros que estamos aquí tenemos amistades que no son cristianos, amistades a quienes apreciamos mucho por alguna razón, incluso probablemente familiares que no están en el camino de salvación, por lo tanto están en riesgo de perderse si fallecieran sin conocer a Dios, lejos de Dios y sin el perdón de sus manos. Mientras transcurren las últimas horas de este mundo que ya está en agonía, tratemos de traer a los pies de Cristo a cuanto sea posible antes de que acabe el tiempo, para que cuando seamos llamados a cuenta no nos presentemos ante el Señor con las manos vacías y sea una vergüenza presentarnos ante Dios que nos pregunte: ¿qué hiciste en la tierra? ¿Hiciste algo en favor de tus amistades o familiares? ¿Predicaste mi santa palabra? ¿Qué le vamos a decir si no hicimos nada? Si no hicimos nada en favor de quienes estuvieron en posibilidad de salvarse y no les dimos el alimento de la palabra de Dios. Quiera Dios que meditemos en esto y antes que se terminen los últimos días de este mundo hayamos hecho algo en favor de nuestros hermanos. Amén. Que Dios bendiga tus santas palabras y autorizaciones, incluyendo a quienes nos ven a través de las redes sociales. Pongámonos de pie y alabemos a nuestro Dios con el himno número 241. Sonido 241. Y por mi lado prometió, si en mi lado caminar no quise, pero me ruego mi Señor y Dios. Y le daré tentación sutil, reserva siempre en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Vaya Jesús y mi palabra de Dios, sea que sufre en su dolor de piel. Si egoísta fui en mi motivo,
León te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. León te ruego, mi Señor y Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias, Señor, por haber estado aquí entre nosotros, honrándonos con tu divina presencia, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor. Ahora, perdona nuestras faltas, Señor, y por favor acompáñanos a nuestros hogares para que amanezcamos mañana tranquilos y ninguna novedad, Señor. Guárdanos en tu palabra. Protégenos de todo peligro invisible y danos visión y sabiduría para apartarnos del mal difícil y sobre todo conserva nuestras almas en tu rebaño, Señor. Te lo suplicamos, Señor.